Hechos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Estuvimos viendo en los versículos anteriores cómo se desarrolló la primera persecución a la iglesia, donde aquella iglesia que estaba disfrutando de tiempos tan preciosos en Jerusalén, una iglesia unida, una iglesia que crecía abundantemente, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que tenían el partimiento del pan, que comían en comunión unos con otros, que aquellos que tenían propiedades las vendían para suplir las necesidades de aquellos que tenían necesidad de la congregación. Era un tiempo precioso que estaba viviendo la iglesia, pero parece ser que aquel tiempo llegó a su fin. El Señor tenía otros planes, y es que no solamente el Señor quería que el Evangelio se quedara en Jerusalén, sino que fuera a otros lugares, esas buenas nuevas de salvación. El Señor había dicho a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el plan de Dios, lo que Dios había diseñado para la extensión del Evangelio. Leemos en el versículo 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es curioso, estaban sufriendo por causa del Evangelio y predicaban el Evangelio. Era algo que no estaban lamentándose de su desdicha. Hemos tenido que salir de Jerusalén, hemos tenido que dejar nuestros hogares, hemos tenido que dejar nuestros trabajos, estamos como refugiados buscando dónde podemos vivir, que eran ciertamente situaciones difíciles, pero dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Podemos pensar, ¿por qué? Si el Evangelio es lo que ha causado que seáis perseguidos. Podemos pensar que predicaban el Evangelio porque era un mandamiento del Señor, y cierto es, predicad el Evangelio a toda criatura. Pero también podemos pensar que predicaban el Evangelio porque estaban empapados de Cristo. Sus corazones estaban rebosantes del mensaje del Evangelio. Era mucho más valioso lo que ellos habían hallado en Cristo que lo que habían dejado, sus casas, sus posesiones, quizás amistades. Estaban empapados del Evangelio de Cristo. La palabra de Cristo moraba en abundancia en sus corazones. Y eso es lo que ellos iban compartiendo allí donde iban, allí donde llegaban. Los que fueron esparcidos no se callaron. Predicaron el Evangelio allí donde iban. Y tenemos un testimonio aquí para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando damos testimonio del Señor, ¿por qué lo hacemos? Pues porque es un mandamiento, y cierto es un mandamiento. Pero también que realmente nuestros corazones puedan estar empapados del Evangelio. Que no nos signifique una carga o algo pesado el compartir el Evangelio, sino un gozo que rebosa de nuestros corazones. Pudiendo decirle a otros dónde hallar el perdón de sus pecados, dónde hallar la salvación de una condenación eterna. Esas buenas nuevas del Evangelio. Como digo, aquella primera iglesia que había vivido en días de gran bendición, ahí estaba, esparcida por muchos lugares. En este pasaje vemos de una forma particular cómo Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se centra en una persona, en Felipe. Nos dice en el versículo anterior que todos iban anunciando el Evangelio, pero de una forma especial se centra en Felipe. Y vamos a ver un poquito en esta mañana, no vamos a pasar del versículo 5. Vamos a tratar dos cosas. ¿Quién era quien predicaba el Evangelio? Felipe. ¿Y dónde lo predicaba? En Samaria. Y ahí nos vamos a quedar. Después en otras ocasiones ya seguiremos con el pasaje y veremos la predicación de Felipe, el efecto que causó la predicación de Felipe, cómo Dios bendijo abundantemente, el Espíritu Santo tocaba los corazones, personas nacían de nuevo y la iglesia crecía, pero una iglesia distinta. En cierta manera no eran del pueblo de Israel, eran de los samaritanos. Los samaritanos. Un grupo de personas odiado por los judíos, pero no por el Señor.
Y es un poco lo que vamos a ver en esta mañana. Felipe, en primer lugar, ¿quién era Felipe? Y luego vamos a ver los samaritanos y vamos a tener un recorrido histórico por las Escrituras para ver quién eran los samaritanos, qué es lo que ellos creían y cómo no estaban excluidos de la gracia de Dios en Cristo. En primer lugar, Felipe. ¿Quién era Felipe? Hubo uno de los 12 apóstoles que el Señor escogió que se llamaba Felipe, pero este Felipe no es el apóstol. Este Felipe era uno de los 7 que fueron escogidos por la iglesia de Jerusalén para servir a las mesas, al igual que Esteban. ¿Recordáis que en la iglesia de Jerusalén surgió un problema? ¿Verdad? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas, y entonces los apóstoles trataron todo el problema de una forma impresionante, con gran sabiduría y dirección de parte del Señor, y escogieron a 7 hombres, 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir a las mesas, para que las viudas no quedaran desatendidas, para que tuvieran que comer. Aquellos que fueron escogidos eran de los judíos helenos. Lo vemos por los nombres. Menciona a Esteban, menciona a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Y este Felipe, que nos menciona aquí en Hechos 8, era este hombre que había sido escogido para servir a las mesas. El nombre de Felipe viene del griego Filipos, que está compuesto de 2 palabras. Una es filo, que significa amor, y otra es hipos. ¿Os suena, no? ¿Hipos? ¿Os suena a caballo? Hipódromo, ¿verdad? Hipos. Así que amor a los caballos. Amante de caballos, o el que amaba a los caballos. Eso significa el nombre de Felipe. Era un judío heleno, lo que significa que no nació en la tierra de Israel, y su habla primordialmente era griega. Cuando Esteban fue apedreado y se levantó esa persecución contra la iglesia, el grupo que sufrió los embates de los judíos precisamente era esto. Eran aquellos judíos helenos, aquellos que no estaban tan apegados a las tradiciones enraizadas del judaísmo más estricto. Y fueron los que salieron esparcidos por todas partes, perseguidos por los judíos. Todo lo que sabemos de Felipe lo encontramos en este capítulo 8, que después más adelante vemos cómo el Señor lo usó también para la salvación, para llevar el evangelio al etíope eunuco. Pero todo lo que sabemos de Felipe lo encontramos en este capítulo 8 del libro de los Hechos, lo encontramos en Hechos 6, donde nos dice que fue escogido como uno de los 7 para servir a las mesas, y lo encontramos en otro pasaje que aparece en Hechos 21, vamos a verlo, Hechos 21 y versículo 8 y 9. Hechos 21, versículos 8 y 9. Aquí está hablando de los viajes del apóstol Pablo. Y dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí tenemos otra referencia a Felipe. Vemos como Lucas nos recuerda que fue uno de los 7. Uno de los que habían sido escogidos para servir a las mesas. Y es interesante notar cómo esos 7, los requisitos que buscaban. Cuando le dice, buscar hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, para servir a las mesas. A veces pensamos que ese nivel espiritual es pues, para los que predican, para los pastores, para aquellos que ocupan cargos visibles dentro de la congregación. Pero servir a las mesas, para servir a las mesas hacía falta 2 manos y 2 pies, ¿verdad? Para llevar los platos y atender a las personas. Pero es interesante, buscad 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Escogieron a hermanos con carácter cristiano. Y carácter cristiano, podríamos definirlo, es aquel cuyo pensamiento armoniza con la palabra de Dios. Carácter cristiano, cuyo pensamiento armoniza con la palabra de Dios. Hay aquel pasaje que nos dice cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Nosotros somos lo que pensamos.
y lo que pensamos debe armonizar con la palabra de Dios. Solo así podemos ser transformados y adquirir un carácter cristiano. No es una religiosidad externa, es pensar como Dios piensa, es llamar las cosas como Dios la llama, llamar al pecado pecado y pensar de la misma forma que Dios piensa, y lo tenemos revelado en las Escrituras. Eso es el carácter cristiano. Y ese debe ser un anhelo de todo cristiano, tener ese carácter cristiano, que los pensamientos de Dios sean parte de nuestras vidas. Sea cual sea nuestra labor dentro de la Iglesia o nuestro servicio al Señor. Sea limpiar la Iglesia, sea colocar bien los himnarios, sea preparar la Santa Cena, sea presidir, predicar, sea lo que sea, que podamos tener un carácter cristiano, que pensemos como Dios piensa. Para servir a las mesas, varones llenos del Espíritu Santo. Así que cualquiera que sea la labor que hagas tú para el Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la Iglesia, es bueno que sea con este pensamiento, de que realmente nuestra vida manifieste el carácter cristiano, nuestros pensamientos conforme a los pensamientos de Dios revelados en las Escrituras. Que hay veces que nos cuesta, ¿verdad? Cuando nuestros pensamientos chocan con verdades de la palabra de Dios, ¿sabéis quién tiene que cambiar, no? No es la palabra de Dios, la cual es eterna, somos nosotros. Cuando hay algo que no encaja en nuestras vidas, somos nosotros los que tenemos que cambiar y conformarnos a las verdades de la palabra de Dios. Y nuestro carácter reflejar los pensamientos de Dios para servir a las mesas, para limpiar la iglesia, para hacer cualquier cosa que hagas para el Señor. Felipe era uno de los 7, pero nos dice Felipe el evangelista. Es interesante lo que dice aquí Lucas en el versículo 8 del capítulo 1. Entraron en casa de Felipe el evangelista. Hay 3 citas de esta palabra en el Nuevo Testamento y una es esta, Felipe el evangelista. No hay nadie más en todas las Escrituras que sea llamado evangelista, lo cual no significa que no hubieran otros evangelistas, pero el único que es calificado como tal en toda la Biblia es Felipe, el evangelista. Otro pasaje lo encontramos en Efesios cuando dice el Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. El Señor también establece evangelistas en su iglesia. Dice a otros pastores y maestros. Y otra cita de esta palabra evangelista en el Nuevo Testamento la encontramos en 2 de Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Son las 3 menciones de evangelista en todas las Escrituras que encontramos. Y después, ¿qué más nos dice en el versículo 9? Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. 4 hijas que tenía Felipe. Tenían el don de profecía, lo que significa que recibían directamente mensajes del Señor para comunicar a otros. Aquellas 4 doncellas, 4 jóvenes. Evidentemente este ministerio profético no era ejercido en la iglesia, sino en el hogar o en reuniones no eclesiales. ¿Por qué? Porque chocaría con otras enseñanzas de las Escrituras. Entonces es cierto que tenían el don de profecía, nos lo dice la palabra de Dios, pero no era ejercido en la iglesia, sino en el hogar o en reuniones no eclesiales. Eran días donde el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba cerrado, todavía no estaba completado todos los libros de la Biblia, lo que significa que el Señor todavía usaba a profetas para comunicar su voluntad. De hecho, en el siguiente versículo leemos en Hechos 21:10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Recordáis el pasaje, ¿verdad? Profeta llamado Agabo, que cogió el cinto de Pablo y se ató y así le enseñó a Pablo lo que le esperaba. Iba a ser preso en Jerusalén. Profetas que el Señor usaba en aquel tiempo. Y aquellas jóvenes pues también eran usadas por el Señor, por lo que nos dicen aquí. Pero como digo, a un nivel del hogar o de una forma personal.
Entonces Felipe, el versículo que estamos tratando en Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a Samaria, muy bien, ¿dónde fue Felipe? Fue a Samaria. Vamos a ver un poquito un desarrollo así general, histórico, de qué era Samaria. En los tiempos de Jesús, Samaria era una región que estaba entre Judea, que estaba al sur, y Galilea, que estaba al norte. La capital de Samaria también se llamaba Samaria. Así que vemos en los tiempos de Jesús que estaba Judea, donde estaba Jerusalén, después venía al norte Samaria y más al norte Galilea, de donde era Jesús y donde hizo gran parte de su ministerio. De forma que los judíos de Galilea muchas veces, por no pasar por Samaria, y ahora veremos por qué, daban un rodeo impresionante para ir a Judea. Pero hay ocasiones que vemos en las Escrituras y vamos a ver donde Jesús entró en Samaria. Pero vamos a ver que Samaria tenía una historia muy enfrentada con el más estricto judaísmo. La historia de Samaria se remonta a cientos de años antes de los días de Jesús. De hecho, en el año 930, podéis recordar que el Señor llevó a Israel a la tierra de Canaán, les dio toda la tierra en heredad. Vinieron los reyes, ¿verdad? Saúl, David, Salomón, y después de Salomón todo el pueblo de Israel fue dividido en dos, como un juicio por parte del Señor. 10 tribus siguieron a Joroboam, que fueron llamadas las 10 tribus del norte, el reino de Israel, y 2 tribus siguieron a Roboam, que era el hijo de Salomón. Estas 2 tribus serían llamadas desde entonces el reino de Judá. Así que tenemos la división del reino de Israel. 10 tribus al norte, el reino de Israel, 2 tribus al sur, el reino de Judá. Bien, la ciudad de Samaria fue edificada por un rey que se llamaba Omri. Dice en Primera de Reyes 16, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de aquella ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Muy bien. Semer, propietario de un monte. Omri, rey de Israel, le compra aquel monte. Y entonces edifica una ciudad, y le pone el nombre de Samaria, dice por Semer, o sea, de ahí viene el origen del nombre de Samaria, viene del propietario antiguo de aquella montaña, Semer. Dice, se lo compró por 2 talentos de plata, son 68 kilos. Le compró la montaña por 68 kilos de plata. De Samaria desde sus orígenes se distinguió por su idolatría. Hubo un rey llamado Acab que edificó un templo a Baal. Lo dice también en Primera de Reyes 16, dice, y edificó altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hubo la división del reino y el norte cada vez estaba más lejos del Señor. Habían apostatado de la fe. Vemos cómo edificaron templo a Baal. Luego también en 1 de Reyes 18 nos dice que Acab tenía en Samaria 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Aquellas 10 tribus realmente se habían apartado de los caminos del Señor. La impiedad y apostasía de Samaria era tal que Dios los entregó al cautiverio asirio, que era el imperio dominante de entonces, y aquellas 10 tribus fueron llevadas a la cautividad, fueron llevadas cautivas a Asirio, y son llamadas las 10 tribus perdidas de Israel, porque nunca regresaron como nación a su tierra. Fueron llevados prisioneros y como nación nunca regresaron. Ahora, no fueron llevados todos. Había gente que pertenecía a Israel que se quedaron allí. Pero ¿qué es lo que era costumbre? Que aquellos reyes que conquistaban ciertos territorios trajeran personas de otros lugares para repoblar el territorio, y es lo que hicieron. El rey de Asiria trajo a gente de otros lugares gentiles para ocupar Samaria, se mezclaron con los judíos que allí estaban, sus descendientes son los samaritanos. De ahí vienen los samaritanos, una mezcla de gentiles con los judíos. ¿Qué pasa? Los más estrictos judíos los consideraban que habían perdido la pureza racial
Y era cierto, habían perdido la pureza racial, por no decir que espiritualmente ya estaban muy lejos, pero que muy lejos de Dios. Dios ya los había llevado a la cautividad para nunca más regresar. Fueron esparcidos por gran parte del imperio asirio. Y de esta unión de estos gentiles y de los judíos que allí quedaban, surgieron los samaritanos. Años más tarde, el reino de Judá, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, también fueron llevados al cautivo por sus pecados, en este caso por el imperio babilónico. Ellos estuvieron 70 años en el cautiverio, pero sí regresaron como nación, de vuelta a Judá. 70 años en la cautividad, pero regresaron como nación. No regresaron todos, pero sí regresaron muchos. Muy bien, así que tenemos el pueblo de Dios que había conquistado, recibido de parte del Señor esa tierra prometida. 10 de las tribus llevadas al cautiverio para nunca más aparecer, nunca más regresar. Y 2 tribus que quedaban también fueron llevadas al cautiverio por 70 años. Podemos decir que en 70 años la nación de Israel había desaparecido. Estaban en la cautividad. El Señor después permitió que volvieran los de Judá. Cuando los judíos que regresaron empezaron a edificar el templo, recordáis que volvieron con Zorobabel, cuando empezaron a reedificar el templo, los samaritanos, los descendientes de los judíos de Samaria, mezclados con los gentiles, vinieron y les dijeron: nosotros también queremos edificar con vosotros. Los samaritanos vinieron a decirles: nosotros vamos a trabajar con vosotros, vamos a edificar templo a Jehová. Zorobabel los rechazó. De ninguna manera, no podemos, no nos conviene edificar con vosotros. Desde entonces es cuando surgió esa gran enemistad entre judíos y samaritanos, desde entonces. Ellos se opusieron, ellos frenaron la construcción del templo, y pusieron trabas, escribieron cartas al rey de Asiria, trataron por todos los medios de frenar, pero fueron adelante. Y edificaron después bajo los profetas Ageo y Zacarías. El pueblo se animó, recobró ánimos, edificaron el templo del Señor. En aquel tiempo los samaritanos construyeron otro templo en Samaria, en el monte Gerizim, un monte que ya tenía cierta historia para el pueblo de Israel. Cuando entraron, desde allí se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones, monte Gerizim, y allí edificaron los samaritanos un templo. Los judíos llamaban a los samaritanos despectivamente la gente necia que vive en Siquem. Gente necia que vive en Siquem. Así eran como los judíos consideraban a los samaritanos. Y entre los judíos decirse samaritano era una injuria, era como un insulto. Y sabéis, lo hicieron a Jesús. Los judíos le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Le estaban insultando. Le estaban insultando. ¿Tú eres samaritano y que tienes demonio? Los judíos rechazaban a los samaritanos. Había esa mezcla, habían perdido la pureza racial y por supuesto espiritual. Pero Jesús siempre mostró un trato diferente. Y poco a poco Jesús fue enseñando a sus discípulos que su gracia alcanzaría también a los samaritanos. Pero Jesús fue un proceso de enseñanza a sus discípulos. Y es un poquito lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver unas referencias en el Nuevo Testamento, el trato que Jesús tuvo con los samaritanos. Y cómo Jesús fue preparando el terreno, fue preparando a sus discípulos, que eran judíos. Fue preparándolos y preparando el terreno para que el Evangelio también entrara en Samaria. Vamos a ver varias citas, una en el libro de Mateo, 3 en Lucas y una en Juan. El trato de Jesús con los samaritanos que vemos en los Evangelios. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, versículos 5 y 6. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, vemos aquí algo curioso.
Jesús escogió a 12 que le siguieran, ¿verdad? Los apóstoles del Señor. Y los envió y les dio instrucciones. ¿Y qué les dijo? Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Se lo estaba prohibiendo el Señor. Bueno, el Señor tiene su tiempo para todas las cosas. Tiene su orden, tiene su plan perfecto en todas las cosas. La prioridad del mensaje de Jesús siempre fue hacia el pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo de Dios y a ellos es que se había acercado el reino de los cielos. Pero es interesante en estos versículos, que por cierto, en los pasajes paralelos que encontramos en Marcos y en Lucas, no aparece esta frase de por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. No aparecen en esos otros pasajes paralelos, pero en Mateo sí hace referencia. El Señor les dio órdenes ir antes, y ese es el énfasis. En el versículo 6 de Mateo 10, sino id antes. El Señor no había despreciado ni a los gentiles ni a los samaritanos, pero tiene un orden. Tiene un orden, sobre todo al principio de la Iglesia. Tiene un orden. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto fue lo que el Señor les dijo. Él era el rey, el Mesías, que se presentó a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y éste lo rechazó. Israel como nación rechazó al Mesías, aquel Mesías que estaban esperando, de que había hablado Moisés y los profetas y el Antiguo Testamento hacían referencias a la venida del Mesías. Cuando llega ese Mesías, el Cristo es rechazado. Y tuvieron oportunidades, varias ocasiones donde Jesús se presentó, el reino de los cielos se ha acercado, pero el pueblo de Israel como nación rechazó al Mesías. Vamos a Lucas 9, siguiente referencia en cuanto a los samaritanos. Lucas 9, versículos del 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Muy bien, encontramos aquí otro episodio. Nos dice que era un viaje que iba de Galilea a Jerusalén. Afirmó su rostro, el Señor ya iba a la cruz, iba rumbo a Jerusalén. Y nos dice que pasó por Samaria, podía haber ido por otro lado, pasó por Samaria. Y yendo por el camino, pues envió a varios mensajeros, quizás algunos otros de los discípulos: mira, ves a tal aldea y que prepara lugar para pasar la noche. Era un viaje que duraba 2-3 días. Y fueron a la aldea, dice, mas no le recibieron. Es curioso, ¿verdad? Dice, cuando los samaritanos entendieron que Jesús que no iba para estar con ellos, sino que iba a Jerusalén, no lo quisieron hospedar. Claro, para ellos el lugar más sagrado era el monte Gerizim, no Jerusalén. Y Jesús va a Jerusalén, pues no lo recibimos. Que vaya a Jerusalén, ¿verdad? Era la ciudad rival en adoración. Aquella aldea perdió la bendición de acoger al Mesías. Y hubieron 2 reacciones muy interesantes. Vemos la reacción de Juan y Jacobo. Viendo esto, sus discípulos, en el versículo 54, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto fue una reacción al desprecio que Jesús había sufrido. Habían rechazado al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Qué se merecían aquella aldea?
Eso pensaban Jacobo y Juan. ¿Qué se merecían? Señor, ¿quieres que mandemos? Es curioso también cómo lo dice. No le dice, Señor, envía fuego del cielo que los consuma. No, no. Le dice, ¿quieres que mandemos? Ellos, Jacobo y Juan, ellos habían recibido de parte del Señor la facultad de hacer milagros. Ellos habían visto cómo servían al Señor. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos estaban gozosos por eso. Había gente que venía a la sanidad por medio de ellos. Pero en este caso iba en otra dirección. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, aquel profeta de la antigüedad, y los consuma? Y cierto es, el pasaje está en Segunda de Reyes capítulo 1. ¿Recordáis? Hubo aquel rey Ococías que enviaba a un capitán con sus 50 a consultar a Elías. Y él les dice, si yo soy profeta de Jehová, que descienda fuego del cielo y os consuma. Y pasó. Y el rey volvió a enviar otros 50. Y pasó exactamente lo mismo. Y aquí ellos, habiéndose visto como eran instrumentos usados por el Señor, se creyeron también que tenían la autoridad de traer juicio a aquella aldea de samaritanos que no habían recibido a Jesús. Esa fue una reacción. Es curioso, ¿verdad? Jacobo y Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Juan. Aquí mostraba más el carácter de los hijos del trueno, como el Señor les había llamado. Los hijos del trueno, ¿verdad? Que el Señor en Marcos 3:17 les dijo. Y la otra reacción es la de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Nos lo define muy bien en 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este era el patrón de Jesús. Claro que lo habían despreciado, pero es que él no lo sabía que le iban a despreciar. Tanto que lo sabía. Y tanto que lo sabía. Pero la actitud de Jesús frente a esta afrenta fue una actitud humilde. ¿Y qué hicieron? En el último versículo, y se fueron a otra aldea. Ya está. Ya está. Y se fueron a otra aldea. Y cuando nosotros llevamos el Evangelio del Señor Jesucristo y recibimos oposición, ¿qué hacemos? Señor, ¿envía fuego del cielo que los consuma? O simplemente tenemos una actitud humilde y nos vamos a otro lugar. Si él no quiere escuchar el Evangelio, pues me voy a otro. Y si aquel tampoco, pues me voy a otro. Nuestra labor es dar el Evangelio, no es pedir al Señor que descienda fuego del cielo. No lo hizo Jesús, que tenía toda la autoridad y el poder para hacerlo. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor sí que sabía de qué espíritu era y sabía para lo que había venido. Yo no he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Pero vemos aquí Jesús con los samaritanos, en este caso rechazado por los samaritanos. Lucas capítulo 10, el siguiente episodio que encontramos. Versículos 11 y 12. Perdón, Lucas 17. Lucas 17. Versículo 11 y 12. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Otro episodio de Jesús, los samaritanos. Pasaba entre Samaria y Galilea al norte y le salieron aquellos leprosos, ¿verdad? Y el Señor pues le dijo, id y mostraos al sacerdote, que es lo que la ley prescribía. Entre ellos estaba un samaritano. ¿No lo sabía el Señor? ¿Que había un samaritano? ¿Por qué el Señor sanó a un samaritano? Despreciados por los judíos. Porque Dios mostraba misericordia, ¿verdad? Y fue el único. Los otros judíos del pueblo de Israel fue el único que se dio media vuelta. Y además es interesante, como lo dice. Es interesante. Cuando dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, glorificando a Dios. Y fíjate qué actitud, llegando delante de Jesús, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Cómo lo menciona Jesús? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Así consideraba Jesús a los samaritanos. Se consideraba extranjeros, no eran judíos. Eran esa mezcla que hablamos, ¿verdad? De los judíos que habían quedado con los gentiles. Lo consideraba extranjero, no era del pueblo de Israel. Y el siguiente pasaje que vamos a ver, y es el pasaje por excelencia, está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Este solo pasaje ya es muy interesante y vamos a pasar un poco por encima. Y es cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vale, ahora Jesús estaba en Judea y volvía a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. La necesidad no era tanto geográfica, porque había otro camino que no pasaba por Samaria. Pienso que la necesidad que el Señor veía era una necesidad espiritual. Los campos estaban blancos para la siega. Fijaros en el versículo 35. Esto es lo que el Señor le dice a sus discípulos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Por eso Jesús quiso ir a Samaria, porque tenía algo que hacer. Tenía que encontrarse con alguien, en un lugar concreto. Y si lees el pasaje, pues ves cómo se desarrolló todo, ¿verdad? Que Jesús venía, dice, cansado del camino. Se paró en aquel pozo de Jacob. Dice que sus discípulos que hicieron fueron a la aldea a comprar, al pueblo a comprar de comer. Y Jesús allí en el pozo se encontró con aquella mujer samaritana. Eran las 12 del mediodía, pleno calor del día. Dicen algunos comentaristas, ¿qué hacía esa mujer a esa hora yendo a por agua? A por agua se va a primera hora con la fresca o a última hora, ¿verdad? Que el sol ya no calienta. A las 12 del mediodía cogió el cántaro esta mujer para ir a buscar agua. Esta mujer era pecadora. Seguramente evitaba el roce con otras personas. Y posiblemente fue a las 12 porque dice, a esta hora no hay nadie. A esta hora no hay nadie. No me voy a encontrar con nadie. Y esta mujer que fue a por agua a las 12 del mediodía al pozo de Jacob, se encontró con Jesús. Y sabéis el episodio. Jesús le dice, dame de beber. El pozo de Jacob es uno de los pocos lugares que a ciencia cierta se sabe que existe. A lo mejor algunos de vosotros habéis estado que habéis estado de viaje por Israel. El pozo de Jacob, un pozo de 25 metros de profundidad. Señor, no tienes con qué sacarla, le dijo la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la samaritana, no tienes con qué sacarla, 25 metros de profundidad. Un pozo que va recogiendo las aguas, y no es que veas, es un pozo que todas las aguas se filtran y van a parar allá. Y fijaros, en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vale, este pasaje es el más claro donde vemos la diferencia que había, o el trato que había de judíos y samaritanos. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús, al hablar con aquella mujer, estaba allanando el camino del Evangelio a los samaritanos. Jesús no solamente era judío, sino también era rabí. Esto era una ofensa impresionante. Que vieran a un rabí hablando con una mujer, y si esta era samaritana, era un escándalo. Un escándalo. Si lo hubieran visto los judíos, los fariseos de Jerusalén, se hubieran espantado. Ahí estaba Jesús rompiendo barreras sociales. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dice. El Señor estaba viendo un corazón necesitado y necesitaba ese agua que Él podía darle. El Señor quiso llevar el Evangelio a aquella ciudad y además enseñar a sus discípulos que el Evangelio tenía que ir mucho más allá de los judíos. Versículo 20. Le dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué monte era? El monte Gerizim. Posiblemente desde el pozo lo estaba viendo. Y la mujer le diría: nuestros padres adoraron en este monte, ahí. Y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Dicho sea de paso, ese monte todavía reúne celebraciones de los samaritanos que existen hoy día. El monte Gerizim. Luego en el versículo 25 la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Vemos como ellos también esperaban al Mesías. Aunque ellos solamente tenían la ley de Moisés. Ellos solamente creían en el Pentateuco. No reconocían el resto de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y Jesús le contesta de una forma maravillosa en el versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Más claro no se lo podía decir, ¿verdad? Yo soy. Sé que ha de venir el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Anteriormente Jesús ya le había mostrado que Él conocía de su vida. Cuando le dijo: ve, llama a tu marido. No tengo marido. Dice: bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer estaba viviendo fuera de la comunión con Dios. Estaba viviendo en pecado. Y Jesús le mostró la necesidad de su corazón. Entonces la mujer, en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Estos versículos nos muestran que efectivamente la mujer creyó que él era el Mesías, después de mostrarle el pecado. Antes de venir a Cristo hay que ver el pecado. Si no, si Cristo es nuestro Salvador y no tengo nada de que ser salvado, ¿verdad? Es necesario ver el pecado de nuestros corazones para poder venir al Salvador, a aquel que puede sanar las necesidades del alma. Nos muestra que ella bebió de aquella agua que el Señor le ofrecía, esa fuente que salta para vida eterna. De tal forma que ella dio un testimonio público. Aquella mujer que había ido al pozo a las 12 para que nadie la viera, fijaros qué hizo en el versículo 39 hasta el 43. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto no lo había hecho el pueblo de Israel. Y lo hacen los samaritanos. Creemos, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál era el testimonio que daba la mujer? ¿Cuál era? En el versículo 29, me ha dicho todo cuanto he hecho. En el versículo 39, me dijo todo lo que he hecho. Ella
Ese era su mensaje del Evangelio. Lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿De mí? ¿No será este el Cristo? 2 días después, nos dice en el último versículo, en el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, Jesús. Permaneció 2 días en aquella población de los samaritanos. Y vemos esa hermosa cosecha para la gloria de Dios. Hemos tenido un largo recorrido de la historia de Samaria, desde sus orígenes, con el rey Omri que compró aquella ciudad a Semer. Hemos visto la apostasía, hemos visto cómo fueron llevados al cautiverio, cómo se mezclaron los gentiles con los judíos, cómo surgió los samaritanos, cómo no pudieron edificar el templo porque no se lo permitieron, cómo ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Hemos visto todo ese desarrollo de los samaritanos en la historia y de una forma especial hemos visto el trato de Jesús con los samaritanos, odiados por los judíos pero no por Jesús. Y en esta ocasión, de una forma tan clara, 2 días en aquella aldea, en aquel pueblo, hablándoles, y muchos creyeron en él. En Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay nadie más. Cristo es exclusivo. No comparte su gloria con nada ni con nadie. No podemos añadir a lo que Cristo hizo. Una de las grandes verdades de la Reforma del siglo XVI fue esta: solo Cristo. En contra de las enseñanzas que añadían obras a la fe. Y es lo que la Iglesia católica ha hecho por toda su historia. Y por cierto, no ha cambiado. Siguen predicando lo mismo. Jesús sí, pero nuestras obras también. ¿Verdad? Añadiendo a la obra de Cristo. No hay nada que podamos añadir a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Absolutamente nada. Este mensaje es el mensaje del Evangelio. Entonces Felipe, el versículo que estamos considerando, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ese era su mensaje. Les predicaba a Cristo. La mujer samaritana me ha dicho cuánto he hecho. Y Felipe les predicaba a Cristo. Aquel Jesús que había pasado por Samaria en varias ocasiones, pero aquel Jesús que ahora había llegado a la cruz, había derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados, había resucitado, había enviado el Espíritu Santo a su iglesia para predicar el Evangelio. Ese es el mensaje que Felipe llevaba a Samaria. Les predicaba a Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros, que hemos nacido de nuevo, hemos de llevar. Predicar a Cristo. A lo mejor teológicamente no podemos dar explicaciones, pero la mujer samaritana, ¿cuál era? Me ha dicho todo cuanto he hecho. Algo tan sencillo. El Señor me ha salvado. Me ha perdonado de todos mis pecados. Y que igual que Felipe descendió a la ciudad de Samaria, donde desciendes tú a tu trabajo, donde estudias, donde vives, puedas hacer exactamente lo mismo. Predicar a Cristo. Llevar ese mensaje de salvación solo en Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Muy bien, pues lo dejamos aquí y ya seguiremos después viendo qué es lo que sucedió en aquella ciudad donde Felipe fue a predicar, cómo realmente el Señor tenía mucho pueblo en aquella ciudad para su nombre y muchos fueron salvos. Pues que el Señor os bendiga.